10 datos curiosos que no sabías. Bienvenidos al episodio 10 de 10 datos curiosos que no sabías. En este episodio especial quisiéramos hablar de una de las más grandes influencias del cine, Akira Kurosawa. Akira Kurosawa tuvo una forma diferente de encarar el cine, por eso el legado de este director japonés. Con su obra influyó a muchos cineastas de Occidente como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, entre otros. Uno de los elementos que resaltan en su cinematografía es la severidad con la cual retrata la naturaleza humana, con todas sus contradicciones. Sus personajes son antihéroes que luchan frente a situaciones adversas, pero que no se dejan vencer con el fatalismo en el que están inmersos. En aventuras como Los 7 Samurái o La Fortaleza Escondida, los personajes cómicos son parte integrante del conjunto. Comencemos con las 10 formas en que Akira Kurosawa influenció el cine. 1. Star Wars. La Fortaleza Escondida en particular es un ejemplo de la influencia de Shakespeare en Kurosawa, además de servir de uno de sus trabajos más influyentes. La película presenta una naturaleza moral e histórica familiar entre los personajes propios de los dramas de Shakespeare, pero también de la saga creada por George Lucas, Star Wars. Dos campesinos, Takei y Matakishi, configuran con su diálogo el escenario de la historia, con una serie de primeros planos que darán lugar a una de las parejas cinematográficas más populares de todos los tiempos, R2-D2 y C-3PO. Durante los instantes iniciales de la space opera de Lucas en el planeta Tatooine, George Lucas llega a reconocer la influencia del film de Kurosawa en sus diferentes personajes, como la princesa Yuki y Leia, Makabe como Obi-Wan o Han Solo, e incluso el general Tadokoro como Darth Vader. Las similitudes en el atuendo, sus estilos de vida o la filosofía entre los samuráis y Jedi son notables. 2. Los 7 Magníficos, Bichos y otros títulos. Un título esencial de la filmografía de Kurosawa en Hollywood es Los 7 Samuráis. Su legado no solo lo encontramos en las revisiones de Los 7 Magníficos e incluso Bichos, sino también en aspectos técnicos de montaje, como los cortes rápidos para dar ritmo a las escenas de batalla. Los 7 Magníficos traslada al oeste la historia del film de Kurosawa, que dicho sea de paso, era su particular recreación de uno de sus géneros favoritos en el mundo de los samuráis. 3. Por un puñado de dólares y El último hombre. Otra adaptación en el mundo del western lo cometió Sergio Leone, en su primera parte de la famosa trilogía del dólar, Por un puñado de dólares. La película fue Yojimbo, y si en el caso del film de Sturges, Kurosawa se sintió orgulloso por su readaptación, el cineasta japonés se sintió traicionado por Leone, por las semejanzas que existían entre los personajes encarnados por Clint Eastwood y Toshiro Mifune. Esto permitiría que el propio Kurosawa se implicase en su propia adaptación de Yojimbo en un contexto americano a través del guión de El último hombre, de Walter Hill, protagonizado por Bruce Willis. 4. El efecto Rashomon. Es el efecto producido por la subjetividad y la percepción personal a la hora de contar la misma historia o situación, por el que los individuos que cuentan estas lo hacen de forma diferente, pero de manera que cualquiera de las versiones es razonablemente posible, sin tener que ser por ello ninguna de estas versiones falsa, simplemente están influidas por la propia variabilidad y percepción individual. Esta denominación alude al filme Rashomon, dirigido por Akira Kurosawa en 1950 y basado en 2 cuentos de Ryonosuke Akutagawa. Este filme narra la muerte de un samurái y la violación de su esposa en el Japón del siglo XII, yuxtaponiendo los diferentes relatos de los implicados mediante el flashback. Cada uno de esos relatos se presenta como una historia dentro de la historia, lo que acentúa su aparente realismo, sin presentar al final ninguna de ellas como verdadera. Por el contrario, Rashomon nos muestra que todas ellas, desde un particular ángulo, son verdaderas, pero esa verdad es contingente y se explica en función del contexto, antecedentes y condicionantes de cada sujeto. Algunos ejemplos de películas que han utilizado el efecto Rashomon son Cautivos del Mal, de Vincent Minnelli, de 1952,
Sospechosos comunes de Bryan Singer de 1995. El Club de la Pelea de David Fincher de 1999. Gosford Park de Robert Altman del 2001. Tape de Richard Linklater del 2001. Héroe de Zhang Yimou del 2002. Y Perdida de David Fincher del 2014. ¡5! Roman Polanski. Otro admirador de Rashomon es Roman Polanski. Sin embargo, el director de películas como Barrio Chino y El pianista ha revelado el porqué de su gusto hacia esta película. Resulta que para el cineasta polaco, el cine de Kurosawa supuso una revelación en cuanto a la técnica cinematográfica y la estructura narrativa en cuanto a la multiplicidad de puntos de vista sobre un asesinato. 6. Quentin Tarantino. Muchas de las películas de Quentin Tarantino han encontrado inspiración en las de Akira Kurosawa. Por ejemplo, muchas de las escenas que incluyen katanas en Kill Bill La Venganza Volumen 1 y Kill Bill La Venganza Volumen 2 homenajean a la película Sanjuro, mientras que Django sin cadenas está basada en Yojimbo. 7. Ingmar Bergman. El capítulo de Bergman Kurosawa merece un apartado especial. El cineasta sueco Ingmar Bergman eligió Rashomon como una de sus películas favoritas. Tiempo después, Kurosawa envió una carta dirigida a Bergman donde lo felicitaba por su cumpleaños número 70. En dicho escrito, el cineasta japonés también le confesaba a Bergman la admiración que sentía hacia su trabajo. Bergman dijo de Kurosawa: "Quiero ponerlo en claro. El manantial de la doncella es una pésima imitación a Kurosawa". 8. Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci rindió homenaje al maestro japonés en su primera película titulada La cosecha estéril. Esta película, realizada en un estilo similar a Rashomon, cuenta la historia de un asesinato desde el punto de vista de cada uno de los implicados, quienes aportan diferentes perspectivas del hecho. De las películas del director japonés, Bertolucci dijo: "Las películas de Kurosawa y la Dolce Vita de Fellini son las cosas que más motivan para convertirte en un director de cine". 9. Francis Ford Coppola y George Lucas. La relación de Akira Kurosawa con los llamados directores del nuevo Hollywood debe contarse junta. Resulta que Francis Ford Coppola y George Lucas siempre dejaron al descubierto la admiración que sentían hacia las películas del maestro japonés. Para George Lucas, cuya principal influencia para su trilogía de Star Wars la encontró en Rashomon y La Fortaleza Escondida, Kurosawa había hecho 8 obras maestras. Drácula, de 1991 de Francis Ford Coppola, basó la escena de la batalla del principio de la película en Kagemusha, de 1980, del cineasta japonés. Sin embargo, la historia de este par de directores no acaba ahí. A mediados de la década de los 70, cuando Kurosawa se encontraba pasando por una crisis económica que le impedía realizar su siguiente película, Coppola y Lucas financiaron la producción al sumarse al proyecto como productores ejecutivos. Gracias a ellos, el maestro japonés pudo terminar Kagemusha, La sombra del guerrero. 10. Martin Scorsese. Martin Scorsese fue otro de los directores norteamericanos que luchó porque a Kurosawa se le diera el lugar que merecía. El cineasta participó en la película Los sueños de Akira Kurosawa como actor para dar vida a Vincent Van Gogh. Scorsese dijo del maestro japonés: "Su influencia en los cineastas de todo el mundo es tan profunda que es casi incomparable". Kurosawa falleció en 1998. Dejó un gran legado para el mundo del cine y es admirado por actores y directores de la actualidad. Durante su reciente visita a Japón, Leonardo DiCaprio dijo: "Dentro de 1000 años se verán todavía las películas de Akira Kurosawa". Gracias por haber visto este nuevo episodio de 10 datos curiosos que no sabías. Cuéntanos cuántas películas de Kurosawa has visto y déjalo en los comentarios. No olvides darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún episodio de 10 datos curiosos que no sabías.